es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Ricardo Monreal, bienvenido a No hay lugar común. ¿Qué tal, Ricardo? Me da gusto saludarte y gracias por la invitación. ¿Nos quedamos con el tú? Con el tú, por supuesto. ¿Te supuesto. puedo decir tocayo? Tocayo, por supuesto, me parece bien. No hay lugar común. Ahí viene la primera pregunta, tocayo. Tú eres un hombre creyente. Sí. ¿Crees en Dios? Soy un católico, confeso. ¿Crees en el Papa? Sí. ¿En la Santa Madre Iglesia? Como líder espiritual, sí. ¿Crees en el diablo? También, por supuesto. ¿Crees en el infierno? Por supuesto. ¿Eres zacatecano? Sí. ¿Eso te lleva a ser tan católico? Sí, mira, yo provengo de un pueblo muy pequeño que se llama Plateros, donde se venera... Fresnillo. Fresnillo, donde se venera el Santo Niño de Atocha. Mi familia es muy católica, mi madre fue incluso religiosa antes de casarse. ¿Tu madre fue monja? Sí, fue religiosa en Plateros, precisamente, en el colegio. ¿De qué orden? No sé si eran las carmelitas, era una orden religiosa que servía históricamente en Plateros y que tenían un colegio de instrucción primaria. ¿Entró ahí por razones de pobreza o por razones de fe? Yo creo que de pobreza, ella. Viene de una familia muy humilde. Porque era humilde. Mi abuela, su mamá quedó viuda muy joven y la madre sacó a todos adelante. Entonces no había forma de estudiar. Los dos, tanto mi padre como mi madre, provienen de familias campesinas muy humildes. Mi padre estudió hasta el segundo año de primaria, mi madre apenas terminó la primaria por el colegio de las monjas de Plateros. Entonces nuestra influencia es de una raigambre y de una tradición muy católica. La tradición política mexicana a la que tú respondes es más bien laica, sí, distanciada de la iglesia, sí, desconfiada del poder religioso. Totalmente. Por eso empiezo con esta pregunta. ¿Cómo reconcilia Ricardo Monreal una generación anticlerical con una confesión clerical? Como tú lo sabes, esta fue una gran discusión y ha sido una gran discusión desde la Internacional Socialista, incluso en los partidos comunistas y aquí en México. Fue una discusión sobre si no había una discrepancia entre ser católico y ser comunista, o ser católico y ser de izquierda. De Marx a Cristo, había un libro o maravilloso. De Lenin, ¿no? Como el opio de la religión, el opio del pueblo. O sea, conozco todo, he leído desde Marta Harner, además me formé en una preparatoria popular, desde los fundamentos del materialismo histórico hasta Marx, Lenin y Engels y todos aquellos clásicos del marxismo-leninismo. ¿Y cómo conciliaste tanta complicación? Lo concilié porque, mira, conciliando y reconciliable. Es complicado, es complicado. Me platicas cómo gobiernas Cuauhtémoc, pero yo empecé a entender sobre todo. todo también tengo una relación muy estrecha con todos los masones y con el libre pensamiento. Conozco la filosofía del creador del gran universo, del arquitecto. O sea, conozco prácticamente toda la filosofía liberal y toda la filosofía clerical y anticlerical. Y aún así te defines como creyente católico tradicional. Aún así. No soy tradicional, pero sí soy católico confeso. No. O sea, trato, por ejemplo... ¿Sigues los sacramentos? No tanto. O sea, no eres católico. Soy católico, pero no soy un fanático. Es decir, trato de ir a misa, por ejemplo, cada 8 días en una reunión familiar. Observo los sacramentos, la mayor parte de mi familia, el bautizo, la confirmación, el matrimonio. Tengo 32 años casado con mi esposa. Mis hijos ya se casaron, 2 de ellos, de los 3. Y
tengo tradiciones que me inculcaron mis padres que te van a sorprender, porque soy de los que camina en peregrinaciones a San Juan de los Lagos o al Señor de los Rayos en Temastián. No me apena, no me genera ninguna situación de incertidumbre ni tampoco conflicto interno. Yo entiendo que esa creencia religiosa le ha dado continuidad a tu vida, pero has sido un hombre de rupturas. Sí, también. Y me gustaría recorrer en esta entrevista algunas de tus divorcios. Dices, Sí. con tu mujer no te has divorciado. Nunca. Pero sí te sumo varios divorcios políticos. ¿Sí? El primero es con el PRI. Y Un operador político del PRI, Sí. un ideólogo del PRI. El PRI te dio todo Sí. lo que había sido, decide romper. con había el PRI. sido senador y diputado Ujú. con Luis Donaldo y había sido también el representante del PRI en el Instituto Electoral, en el que surge, en el primero, en el de Chuaifet y luego en el de Woldenberg. O sea, fui consejero electoral durante casi 8 o 9 años. Pasé por estos 4 hasta con Arturo Núñez. Defendías al partido hegemónico. Pero no solo, era de los, yo te diría, de los que debatían con más pasión en ese momento. En inglés les llaman el látigo. ¿El látigo? Tú eras ¿Qué- el látigo, qué en es? la Cámara eras el látigo, en el IFE eras el látigo. Arreabas para en llevar Inglaterra votos. se usó esa expresión Sí. y era aquel que coordinaba, aquel pastor que obligaba al voto y que estaba siempre O encima. sea, nunca fuiste de fanático, los pero volviste fanáticos a varios. Sí, pero además Sí. yo era vicecoordinador jurídico de la Cámara y tenía las ¿Por qué te presidencias. divorciaste del tricolor? Mira, gran parte fue porque yo tuve quizá un error de haber presentado un libro que se llamaba La Neta de Manu, ¿te acuerdas? De Manu Domber. Que me invitó a presentarlo y se ofendió mucho en ese momento la esposa del presidente Zedillo. Él y yo habíamos platicado, iba a ser candidato a gobernador. Estoy hablando del 97, 98, 97. Hubo una ruptura. Arturo Núñez era el coordinador del grupo parlamentario, no me deja mentir porque vive. Y ¿Qué argumento tenía ese libro en contra de la esposa de Zedillo? Hablaba de la esposa de Zedillo diciendo que era alcohólica Ya. y que... Y no te perdonaron haber presentado. Nunca me perdonaron porque el sistema político yo lo conocí en su apogeo. Entonces, no te corrieron, no te corriste, te corrieron. Me corrieron. Y entonces me dijo La Bastida, que era secretario de Gobernación, que aceptara que no podía ser gobernador, que el presidente había cambiado de opinión y que era mejor que aceptara o una subsecretaría o irme de cónsul a algún lugar de Estados Unidos o alguna embajada. En ese momento tu presencia en Zacatecas era muy amplia, tu era capital político era porque importante. yo me había preparado para ser gobernador, había platicado con Luis Donaldo años atrás, había platicado con la clase política. Te mandaron a Genaro Borrego sí, a hacer campaña en contra, a tranquilizarme. Había sido tu amigo y tu tutor. Sí, y hacer campaña en contra. O sea, él fue el delegado político en esa elección. En ese momento dijo él, quienes crean en mí no acompañen a Monreal a una aventura. Porque si él se sale del PRI está acabado y se va a tener las consecuencias. Hoy Genaro Borrego trabaja en el sector privado y tú en el sector público. Ganaste esa batalla. Sí, y además lo respeto, lo he visto últimamente, pero ¿sabes quién me aconsejó no mantenerme ya en el PRI por dignidad? José Luis Lamadrid. No me digas. Y era el hombre más ortodoxo. El más priista de los priistas. El más priista, pero dijo él, váyase, no puede mantenerse Tu padre por político dignidad. te dio permiso. Sí, no puede mantener por dignidad, váyase, no regrese y gáneles. Construiste PRD donde no había. Ganaste. El 5%. El 5% tenía en Zacatecas y el 70% el PRI. Era el estado más priista del país. No solo les ganaste, ganaste el Estado. Gané el estado. Se ganamos el monrealizó, estado. decían el Estado. Hegemonizaste. Sí. Algunos dirían priizaste, porque hasta el Congreso se volvió del Todo, PRD. sí. Pero luego, segundo divorcio con Amalia García, cuando ella es la siguiente gobernadora del PRD. Déjame irme a corte Sí, y ¿cómo? hablamos de este segundo Segundo divorcio. De esa mujer sí te separaste. Vamos a corte. Regresamos.
De vuelta con Ricardo Monreal, yo diría un político que se formó en la época tradicional y luego se hizo un político de ruptura, Sí. junto con el régimen. Es decir, Sí. tus rupturas tienen que ver con la historia y no solo contigo. Sí, en efecto. La primera ruptura fue el 97-98. Yo renuncié al PRI en el 97 y en el 98 fui gobernador por el PRD y una alianza ciudadana. Y después con Amalia, en efecto, 2004, cuando yo concluyo. Ella te sucede y tú sucede. casi le entregas un estado, No, le entregué un coche perfecto, con llaves. 16 puntos de ventaja, todos los municipios casi ganados, un congreso gobernable, y había una buena aceptación de la izquierda. Incluso yo te diría que Amalia llega con una gran expectativa. ¿Te traiciona Amalia o es simple desacuerdo? Yo creo que es desacuerdo. Ella tenía su estilo, yo tenía el mío. Pero déjame recordarte algunas cosas. Es en su época que empiezan a filtrar que tus hermanos podían tener vínculos con el crimen organizado y son filtraciones que vienen del gobierno. Sí, vienen del gobierno. Y luego, de tu lado, señalamientos de su hija, Corichi, de corrupción, que por cierto también, esas se confirmaron. Sí. A ver, no fue guerra suavecita la que tuvieron. No, fue una etapa complicada. Creo que ella o algunos de sus seguidores no aceptaban la sombra mía en Zacatecas. Pesabas demasiado. Sí. Pero a ver, vamos a movernos hacia tu siguiente relación intensa, Andrés Manuel López Obrador. Con él has trabajado como su defensor, como su coordinador de campaña, codo a codo, y los rumores corren de que esta puede ser tu tercera ruptura política. No. Quiero que me hables de ese rumor y, si quieres, antes de esa aproximación ya profesional con Andrés, no solo política. Andrés Manuel lo conozco en el 97, siendo presidente del PRD. Él me invita como candidato a gobernador. Desde ahí nos hicimos muy amigos. Amigos, socios, no incondicionales. O sea, nunca hubo una relación de subordinación. Yo se lo planteé a él desde el principio. Yo quiero ser parte de un programa, parte de un plan. Perdóname, te interrumpo. ¿Se puede ser igual que Andrés Manuel López Obrador y estar en el mismo proyecto político? Se puede ser socio de un proyecto y no simplemente un subordinado, sí. No eres un subordinado del presidente Moreno. No, platicamos, conversamos y yo digo que soy un simpatizante de él convencido para que sea presidente de la República. Te voy a decir una cosa, desde hace 20 años estoy con él vinculado políticamente, convencido. Te voy a decir una cosa, cuando salgo del PRD lo hice porque era necesario para el movimiento. Me voy al PT porque en ese momento, si no me hubiera ido, hubiera perdido la fracción parlamentaria en el Senado, el PT. Y me dice, vete del PRD al PT, Ricardo. Él me lo pide y se lo pide a otros 3 senadores antes y no lo aceptaron los 3 senadores. Ahora, las sociedades, tú lo sabes bien, son relaciones de quid pro quo. ¿Sí? Son como el matrimonio, por eso hay un contrato. Sí. En el contrato último con él, tú ibas como candidato de Morena a la jefatura de gobierno del DF y diera la impresión de que él se ha ido moviendo en favor de Sheinbaum cada vez más notoriamente. No, mira, yo creo que no, porque Andrés es muy claro, yo lo conozco muy bien, pero primero con él no rompería, no voy a traicionar a Morena. Si él te dice, y Andrés quiero Manuel, que vaya Sheinbaum y no tú, lo acepto. Fíjate lo que te digo, por vez primera, en esta etapa de mi vida, lo aceptas. No puedo andar con mezquindades porque lo que quiero es que sea presidente de la República. Si él dijera, Ricardo, necesito que vaya Claudia o que vaya Martí como candidato a jefe de gobierno, ¿no puedes ir tú? Yo le diría, adelante. ¿Lo firmas aquí y ahora? Lo firmo ahorita, porque no voy a pelearme con él. Porque estamos en un acuerdo político de que mediante una encuesta habrá de surgir el candidato a la jefatura de gobierno. Y te puedo decir con toda claridad y toda certeza, yo no he recibido ninguna señal, ni ningún mensaje de que no vaya a ser yo o de que yo vaya a ser excluido. Y te digo por lo siguiente, Andrés es muy claro en los mensajes. Cuando Andrés dice, tú no puedes ir, te lo dice públicamente, como con Marcelo. Yo voy con el carnal Marcelo. O sea,
Él lo dice, no se esconde, no... Mexicanos contra la Corrupción sacó un expediente diciendo que le habías dado obra a amigos cercanos y parientes de tu hija. Y frente a ese tema sí hubo una señal como de descobijamiento. No, yo hablé con él en esos días. Hablé y lo encontré a la salida de un aeropuerto que me dijo, alcánzame en tal lugar. Y hablamos y me dijo, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿En qué te ayudo? Hablando en primera persona. En primera persona. No te dijo qué vas a hacer, cómo resuelves. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, Andrés, déjame a mí. Es falso. Es un asunto de tipo político. Aquí vuelves a insistir, eso es falso. Es totalmente falso. ¿Quién le dio ese expediente a Mexicanos contra la Corrupción? No, es que, mira, es muy sencillo. Son falsos los datos. Es un instrumento político de golpeteo mediático. Yo mismo ese día Tú no le diste obra a tu hija. Nada. Y las obras están acreditadas en todos los concursos que se licitaron. Y además yo personalmente solicité a la Contraloría y a la Función Pública auditaran todos los contratos señalados por Mexicanos contra la Corrupción, que por cierto todavía no concluyen las auditorías. Tienen 3 meses. Yo espero que vayan a concluir. Pero ¿es posible hacer política electoral en este país sin meterte en asuntos que lindan con la corrupción? A ver, está cada día más caro hacer una campaña. Tú acabas de hacerla de la Cuauhtémoc. Es correcto. Ganar una diputación, ganar la presidencia cuesta mucho dinero y el dinero público no alcanza. Es correcto lo que tú dices. Yo te diría que estamos en el peor momento de la historia democrática del país. Ricardo, es la primera vez que estoy preocupado por la República. No da más. Está agotado el sistema. Lo que se puede exprimir, no sé cuántos años, pero ya no hay forma. Ya llegamos a esa etapa, Ricardo, tocayo, porque cuando creamos el sistema electoral 89 era como una válvula de escape. Ya volvió a taparse esa válvula. Esto está reventando. Está reventando. Estamos cansados los mexicanos de esta cosa. No va a ser forma. La impunidad, la corrupción, doble lenguaje de los políticos. ¿Y tú crees que es buena solución decir yo soy puro y los demás son corruptos? No. ¿Es un problema de seres humanos? Yo te diría que en el caso nuestro, yo soy falible, soy humano, puedo tener equivocaciones, pero no tengo actos. Puedo tener equivocaciones en el ejercicio de la función pública, porque todos los días tomas decisiones, Ricardo, tocayo. Y yo te diría que de las personas, el puritanismo no es fácil encontrarlo. En la política menos. Es muy complicado. Es fanatismo. Eso. Te habían dicho que no fueras fanático. El puritanismo es fanatismo. Es fanatismo. Es una desviación del quehacer político. El fanatismo y el puritanismo. Yo te diría que yo he conocido a lo largo de mi vida pública, tengo ya 40 años participando públicamente. 3 veces a los 10, ¿no? 16. 3 veces diputado federal, 2 veces senador, gobernador y ahora jefe delegacional. Y te puedo decir una cosa, tocayo. He conocido a muchos, muy cerca de Luis Donaldo Colosio, no tanto, pero digo, yo era presidente del PRI, convivía, compartía muy cerca de José Luis Lamadrid, muy cerca de muchos políticos de buen nivel, pero el que más me ha impresionado, y lo digo sin ambajes y ahora sí sin fanatismos, Andrés Manuel. De plano. De plano. Me parece el mejor lo político conozco. que Mira, he visto. José Luis Lamadrid era modesto, era austero, Murió pobre. Andrés va a morir pobre. Vivió pobre y murió pobre, José Luis, porque incluso sus amigos tuvimos que pagar parte del hospital. Entiendo, hay un problema de valores personales, pero ¿Sí? también hay un problema de sistema. Sí. Es muy fácil mancharse el plumaje en este pantano, porque el pantano es tan impune y tan grande que volar sin mancharse las plumas, como dijo Andrés, es imposible. Pero déjame ir a la Ciudad de México, que ambicionas gobernar. Sí. Esta ciudad está enojada por muchas cosas, pero es la ciudad más enojada con la corrupción. Sí. Me decía Miguel Ángel Mancera, sentado en ese asiento, es un tema pendiente en esta ciudad. La basura, las licencias de construcción, las líneas de transporte, no hay nada que no esté tocado por la corrupción. Sí. Yo te pregunto, después de eso, ¿quieres gobernar esta ciudad? Y 2, ¿cómo enfrentar la corrupción? Porque no tenga suficiente gente honesta como para resolver el problema. Mira, tiene razón. Yo he dicho, lo afirmo, que Morena va a ganar la ciudad. Y te puedo decir, como decían algunos amigos, cualquier gente que pongas, acompañada de Andrés Manuel, va a ganar la jefatura de gobierno. Si es Martí
el candidato va a ganarlo. Y si es Claudia, Pero el problema es el va a día ganarlo. siguiente. Es el problema. ¿Quién va a gobernar este monstruo? Lo que yo he insistido es que no basta gobernar, no basta ganar, hay que saber gobernar. ¿Eres mejor que Martí y que Sheinbaum para resolver los problemas de gobernabilidad? Halago en boca propia es vituperio. Bueno, permítetelo. Pero tengo más experiencia y más capacidad. Sé de lo que se trata y sé cómo resolverlo. Van a decir que tienes imputaciones de corrupción. Mira, primero esto que sacó Mexicanos contra la Corrupción, voy a demostrar con hechos, pruebas, auditorías, que fue un instrumento político de golpeteo. Lo voy a demostrar, porque el que nada debe, nada teme. Y me van a seguir buscando, pero no me van a encontrar, porque no son capaces de denunciar penalmente. Simplemente usaron un circuito de medios para lastimarme en el medio político. Ese no es argumento en tu contra. No hay argumento sobre corrupción, ni tampoco hay veracidad sobre hechos de corrupción. En el caso de los contratos que se dijo beneficiaron a amigos de mi hija, lo voy a demostrar. Es falso. Es falso. Tus y además, vínculos supuestos con el crimen organizado allá en Zacatecas. No solo, falso totalmente. Ya la propia Procuraduría General, desde entonces, Ricardo, o sea, es totalmente falso. Yo soy hombre falible, no me comparo nunca con Andrés, porque yo creo que es uno de los mexicanos más honestos que yo haya conocido, lo digo con toda claridad. Sé dónde vive, sé cómo vive, sé dónde se duerme en los recorridos. No es de pose, es de convicción. Amigo. Es amigo. Vas con él al 18. Hasta morir. Si te pide que no vayas al gobierno, lo voy a hacer porque no soy un ambicioso vulgar. Quiero que él sea presidente de la República. Voy con las preguntas finales. Respuesta rápida. Órale. Palabra favorita. Solidaridad. Palabra que más detestas. Corrupción. ¿Cuál es el sonido que te produce más placer? Música clásica, me encanta. Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. Mira, a mí me encanta Tchaikovsky o Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, pero Beethoven, Mozart, Bach. El sonido Schubert, que más detestas. Los claxons. ¿De dónde eres delegado? De la Cuauhtémoc, que ahí todo el día. Ahorita tenemos un problema grave. Yo te voy a dar uno peor. Las patrullas de la delegación a las 4 de la mañana. Si no hubiese si no hubiese sido político, ¿qué oficio te hubiera gustado ser? Me gusta mucho doctor. Medicina humana. O sea, no doctor en Derecho. No. Terminé aquí en la UNAM, por fortuna. Soy egresado de la UNAM, del doctorado en Derecho. Pero si no hubiera sido abogado, me hubiera gustado ser doctor. Pero tú crees en Dios, así es que sí sabes que creo en Dios. Cuando dejes este mundo y te abra la puerta, Dios algo te va a decir. ¿Qué te imaginas que te va a decir? Cuando leía a Dante Alighieri, que en el trayecto hacia el infierno y hacia el purgatorio y hacia el infierno, me imaginaba más el paraíso. Estoy luchando por estar ahí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué me Ricardo diría? Monreal, 2 puntos. Ahora te vamos a juzgar tus acciones en la tierra. ¿Tú le podrás responder, no tengo miedo? No tengo miedo, no tengo temor. Fui humano, soy falible. A lo mejor cometí muchas equivocaciones, pero aquí estoy. No hay lugar común con Ricardo Monreal. No Muchísimas gracias. Tocayo, muchas gracias. Muchas gracias.